Comenzamos entonces con la participación del subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez. Subsecretario, ¿por qué el reconocimiento del desplazamiento forzado interno es relevante para el Estado mexicano? Aquí es la primera. Bien, pues muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco la atención que han tenido a la convocatoria a participar en la presentación de este libro, Desplazamiento Forzado Interno en México, del reconocimiento a los desafíos y, por supuesto, agradecer la presencia de los panelistas que nos acompañarán en la presentación de esta obra que es, más allá de un esfuerzo institucional, es una obra colectiva que aborda de manera muy seria y profesional desde distintos enfoques este fenómeno del desplazamiento forzado interno en nuestro país. El libro contiene 19 colaboraciones de gente altamente especializada que no solamente conoce y domina el tema, sino que ha hecho un ejercicio muy importante para ir a reconocer el fondo de estos problemas, abordando el tema desde el reconocimiento público de este fenómeno, la evolución y retos sobre el marco legislativo y jurídico que tenemos en el país, la radiografía de este fenómeno en México y el planteamiento de estrategias de política pública para la atención integral del desplazamiento forzado interno en nuestro país. Creo que es un libro que vale mucho la pena, muy oportuno, donde muy poco se ha escrito sobre el tema, en un fenómeno que durante muchos años se ha pretendido invisibilizar en nuestro país. No es un fenómeno que surja particularmente a partir de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, en donde el desplazamiento se asoció fundamentalmente a los fenómenos de violencia en nuestro país, sino es un fenómeno que desde muchas décadas atrás se pretendió ocultar. Voy a poner algunos ejemplos de la experiencia que me ha tocado vivir. Por ejemplo, cuando se hacía la discusión de desplazamiento de comunidades, de personas, en el desarrollo de infraestructura pública, en la construcción de presas, de carreteras, de obras de infraestructura en general, donde el concepto de desaparición, de desplazamiento forzado, se hablaba entonces de desplazamiento involuntario. Este fue un tema que se llevó a la discusión, recuerdo, por segunda ocasión en 1993, con la discusión entonces de la Ley General de Asentamientos Humanos, porque se entendía solamente el problema del desplazamiento como el impacto de las acciones particularmente del Estado en la construcción de infraestructura. Sin embargo, el fenómeno es un fenómeno multifactorial, que lo mismo lo reconocemos en la existencia del fenómeno de violencia e inseguridad, como también en la construcción de infraestructura, pero hay otros factores que tienen una incidencia muy significativa. El tema de marginación y pobreza, sin lugar a dudas, de manera muy importante. El tema de las disputas y los conflictos agrarios, los conflictos religiosos que se dan particularmente en comunidades indígenas, los fenómenos ligados a la disputa y el control del territorio y de los recursos naturales, gravísimos problemas con las concesiones que se ha hecho de los bienes públicos, particularmente en el agua y en la explotación minera, los fenómenos ligados a desastres naturales o al cambio climático, en donde lamentablemente la respuesta del Estado ha sido insuficiente y que se requiere de una acción enérgica y puntual para encarar este fenómeno. Por eso es importante dar respuesta a esta primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de reconocer la magnitud de este problema, la existencia y la magnitud de este fenómeno? Pues es el hecho de que el Estado debe no solamente atender situaciones de emergencia a las causas que originan este desplazamiento, sino que debe hacer acciones públicas para garantizar la defensa, garantía y la protección de los derechos humanos de todas las personas que son objeto de este desplazamiento en nuestro país.
Por eso yo creo que es muy importante este planteamiento que va a derivar en la elaboración de políticas de acciones públicas muy significativas y que tenemos que trasladar, no solamente al ámbito de las instituciones del gobierno federal, a la administración pública del gobierno federal, sino a todos los órdenes de gobierno. Porque uno de los problemas que tenemos es que si bien ha avanzado en algunas entidades el establecimiento de un marco jurídico y legal para atender el problema, como es el caso de Chiapas, una de las entidades que más se enfrentan y encara este problema, particularmente a raíz del levantamiento del Ejército Zapatista en 94, que generó una diáspora de comunidades, no solamente por el conflicto derivado del levantamiento hermano, sino por el conflicto religioso y en las propias comunidades, y también la legislación en el estado de Guerrero, que son dos entidades que con fenómenos similares también tienen causas que lo originan de manera diferenciada. Y este reconocimiento tiene que trasladarse a fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno para encararlo, donde el gran reto es definir con toda claridad y precisión el ámbito de las competencias y concurrencias de los gobiernos municipales, locales y del gobierno federal para enfrentar el problema. Y buscar evitar cometer el error que hemos cometido en los años recientes para enfrentar situaciones de emergencia, donde muchas de las acciones se orientan fundamentalmente que esta responsabilidad la suma la autoridad federal en descargo o de mérito de la autoridad local, que en muchos de los casos es la principal o el primer responsable de atender esta situación. Pero también tenemos que asumir que no basta que tengamos con un marco legislativo que enfrente el problema y defina el ámbito de competencias de acción de la autoridad, sino cómo encarar los problemas de reconstrucción del tejido social, de restitución de derechos en muchos casos de los que fueron violentadas comunidades o personas, para enfrentar el origen y la causa del problema. Y evidentemente uno de los más importantes es el derivado de la desigualdad, porque sigue siendo la pobreza y la marginación la principal causa del desplazamiento forzado interno de nuestro país, independientemente de las acciones que en materia de procuración, de justicia y de garantía de seguridad tiene que hacerse en muchas áreas del territorio nacional, donde lamentablemente la presencia de grupos delictivos en muchos casos no solamente han desplazado a la propia autoridad, sino que imponen reglas en la autoridad hasta en la propia elección de quién son los gobernantes en el ámbito de los municipios o en los órganos de representación del Estado mexicano. Yo creo que este programa que durante muchos años se pretendió ocultar, hoy choca con una realidad dura y clara que debemos dar respuestas concretas. Y yo por eso quiero agradecer a quienes han hecho posible este libro, no solamente a Comar, a lo que es la Dirección de Políticas Públicas en materia de derechos humanos de la Subsecretaría, a la Unidad de Población, al Consejo Nacional de Población. Aquí es un asunto que estamos atendiendo de manera transversal entre distintas áreas, no solamente de la Secretaría de Gobernación, sino del Gobierno de la República, y esperemos que las primeras acciones que debemos de implementar se den en el ámbito de los estados y los municipios. Que trascendamos la atención humanitaria que hemos venido brindando a estos grupos vulnerables que se han visto afectados por el desplazamiento interno, para poder restituirles y garantizarles la posibilidad de reconstruir un proyecto de vida en el lugar donde nacieron, en el lugar donde quieren y donde deben vivir. Entonces, es un gran reto, es un reto del Estado mexicano, que esperemos que esta contribución que hoy hacemos pueda traducirse en cambios efectivos en la vida de las personas. Muchísimas gracias. Gobierno de México.